Esta es la segunda parte de mi conversación con Ana Tropea. En esta parte, ella me cuenta un fraude científico sin precedentes y que duró más de 40 años. Pasen y escuchen porque es totalmente fascinante. Presenta esta historia Pampacom. La mejor conexión es con vos. Bueno, fue un fraude en el seno de la paleoantropología de inicios del siglo XX. Imagínate que por esta época lo único que se conocía como fósiles en el linaje hominino, en el linaje de nuestra especie, eran apenas algunos restos neandertales de mediados del siglo XIX y el hombre de Java, ¿sí? Que hoy lo conocemos como el Homo erectus, ¿sí? Pero no mucho más. Entonces, el hombre de Java eh, se descubrió a fines del siglo XIX, pero realmente no había otros restos que pudieran de alguna manera permitirnos elaborar un escenario de evolución de nuestra especie. Ya sabemos que para inicios del siglo XX estaban relativamente bien aceptadas las ideas evolucionistas darwinianas porque ya estaban inclusive fusionadas con una teoría de la herencia, producto de los trabajos de Mendel. Entonces, bueno, iba cobrando fuerza la idea de que los seres vivos evolucionaban y por lo tanto la historia natural era la del cambio a lo largo del tiempo y que nuestra especie no era la excepción. Ahora bien, si esa había sido la realidad, debió haber quedado, las huellas de esa trayectoria debían estar disponibles para poder reconstruirla. Bueno, cuestión que la punta la llevaban los franceses, entonces, y alguito los alemanes, con los restos neandertales. Los neandertales tienen una particularidad que son homininos, ¿sí? Son humanos con cerebro grande, ¿sí? Grande, estoy hablando de un cerebro de un tamaño equivalente al de nuestra especie, a Homo sapiens. Entonces, eso inquietaba profundamente a los británicos, ¿sí? Entonces, hacia 1912, un personaje, un arqueólogo aficionado británico de Sussex, que se llamaba Charles Dawson, ¿sí? Aparece en el Museo Británico, en el Servicio de Geología, ante el que se encargaba allí del Servicio de Geología, que era, si no recuerdo mal, Smith Woodward, y le llevó una serie de fragmentos de cráneo moderno, de humano moderno, que en teoría se habían encontrado, los habían encontrado en una, como yo te dijera, una obra vial que se había hecho en la región de Piltdown, al sureste de Londres, unos años antes. Bueno, esos fragmentos de cráneo parecían muy antiguos. Recordemos que para principios del siglo XX no había métodos de datación física disponibles como para evaluar de manera cuantitativa cuál era la antigüedad de esos restos. Entonces, y tampoco había métodos relativos porque esos restos, al haber sido extraídos de la matriz sedimentaria en la que se eventualmente habrían sido enterrados, uno no podía tener más que una estimación a ojo, vamos a decir, de su antigüedad por el aspecto de los restos. Entonces, el aspecto de los restos realmente, por la expertise de Smith, Woodward y de Dawson, apuntaban a restos antiguos. Y bueno, inmediatamente se armó una pequeña comitiva que también volvieron al sitio este de Piltdown, a la cantera de Piltdown, volvieron a excavar con los métodos arqueológicos de la época, que era por supuesto pico y pala. Y bueno, resulta que encontraron rápidamente una mandíbula muy de aspecto simiesco, o sea, de aspecto simiesco con huesos hiperrobustos, pero de una coloración muy similar a la de este cráneo, y rápidamente intuyeron que era parte que era el mismo resto, digamos, que era perteneciente al mismo individuo. Bueno, todo esto rápidamente se llevó al Museo Británico en Londres para ser investigado, para ser, bueno, estudiado en detalle.
y se siguieron las investigaciones y las excavaciones en Piltdown. Al año siguiente, Teilhard de Chardin, que era también un misionero jesuita francés que estaba allí instalado, arqueólogo aficionado, siguieron las investigaciones. Bueno, en 1913 encontraron también un canino perteneciente aparentemente al mismo ensamble, con un desgaste propio del desgaste humano, ¿sí? Cuando los humanos nos alimentamos, eso genera un desgaste de los dientes que es muy específico, genera una huella muy específica por el tipo de masticación que tenemos. Y este canino estaba desgastado de esa manera. Los molares de esta mandíbula simiesca estaban desgastadas a la manera humanoide. Entonces, bueno, rápidamente se organizó la certeza de que ese resto de cráneo humano moderno, con un volumen cerebral moderno y mandíbula con rasgos hipersimiescos, pertenecían al primer humano muy antiguo, de la mayor antigüedad de los restos fósiles conocidos hasta el momento en el mundo, que por supuesto había vivido en la región sureste de Inglaterra, y que había que presentarlo a la comunidad paleoantropológica, y esa presentación en sociedad se produjo a fines del año 1912 y en la Sociedad Geológica de Londres. Bueno, con muchas ansias, reconocidos paleoantropólogos recibieron el descubrimiento, el hallazgo, que fue presentado como perteneciente ese ensamble, mandíbula inferior y cráneo, fue presentado como perteneciente al mismo individuo. Fíjate que era llamativo porque la mandíbula simiesca no estaba preservada, la parte del mentón, la barbilla, ¿sí? Y la parte articular, la parte que articula con el cráneo, mandíbula y cráneo, que son dos lugares en donde uno puede determinar efectivamente por los rasgos anatómicos si esa mandíbula es humana o no. Los humanos somos la única especie hominino que tenemos mentón, ¿sí? Que es un engrosamiento óseo. Ni neandertales, ni Homo erectus, ni ninguna otra especie de hominino poseen mentón. ¿Verdad? Justo esa parte no estaba preservada. Y bueno, con dudas, con discusiones, pero la respuesta y la bienvenida por la comunidad paleoantropológica británica en ese momento fue favorable, y después eso se extendió al resto del mundo con gran sorpresa. Bien, se denominó a esa especie como Eoanthropus dawsoni, que significa el hombre del alba, y quedó, digamos, como el primer humano, que además venía a zanjar una discusión de época que era muy importante, que consistía en cuál había sido el rasgo fundante de nuestro linaje. ¿Qué pasó primero en nuestro linaje? ¿Evolucionó un cerebro grande y después el resto, digamos, si venimos en la época se pensaba, ¿no? Si evolucionamos de ancestros simiescos, ¿qué fue lo que marcó la discontinuidad con esos ancestros simiescos? La evolución de un cerebro grande y después el resto, ¿sí?, de las características humanoides, o primero, digamos, el poscráneo que llamamos, ¿no? Todas las características del cuerpo y los dientes y demás, y paulatinamente un cerebro grande. Este descubrimiento venía a zanjar esa duda y marcaba que el inicio, ¿sí?, de nuestro linaje había sido la evolución rápida de un cerebro grande, y que el primer humano había sido blanco, por supuesto, y británico, ¿sí? Muy anterior a los neandertales. Eso quedó plasmado, ¿sí?, en los libros y en la historia, en la reconstrucción de la historia de nuestro linaje, hasta, bueno, bien entrada la década del 40, ¿sí? Y digamos que recién se publicó en 1953, se certificó y se comunicó oficialmente
que esto había sido un fraude y que el cráneo no era antiguo, sino que era moderno, que pertenecía a un humano como vos y como yo, y que la mandíbula era de un orangután y que todo el desgaste de los dientes había sido burdamente tallado con herramientas modernas y que la aparente antigüedad de los restos había sido lograda con tinciones con bicromato de potasio, que es un componente químico que genera ese aspecto de antiguo a los huesos, pero que efectivamente cuando después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la tecnología de datación en base a isótopos radioactivos, ¿sí? La emisión de isótopos de flúor, no importa, dio que, claro, no eran fósiles, Totalmente no moderno. eran fósiles, digamos, de hecho, no eran restos antiguos, ¿sí? No habían estado enterrados en matriz sedimentaria de ninguna manera, con lo cual, bueno, se desbancó toda esta historia y, por supuesto, bueno, quedó en los libros como el gran fraude de Piltdown en la paleoantropología, ¿no? Impresionante, 40 años, de 40 años 1912 a 1953. Una y en el locura. medio se produjeron los descubrimientos, sobre todo década del 20 y década del 30, de importantísimos fósiles de nuestro linaje en África. Claro. Pero que a la luz de esta historia, ¿sí? De esta narrativa acerca de nuestra historia evolutiva, los restos africanos de homininos quedaban excluidos de nuestro árbol de familia, digamos. Claro, claro, claro. Interesantísimo bueno, primero la historia, un fraude hecho y derecho, no es algo que, digamos, interpretaron mal, no, le tuvieron que teñir el cráneo, una locura, no conocía, me encantó la historia y me hace preguntar qué fraude estaremos viviendo actualmente que en unos años nos entregaremos de que era todo mentira. ¿Cuál de todos, no? Sí. Lo relaciona también con el ya famoso y que hubo en este podcast también, el caso de la homeopatía, la interpretación científica de la dilución infinita, que Sí. también se demostró algunos años más tarde que era un fraude, aunque no duró 40 años y no fue tan espectacular como el que me estás contando. Impresionante. Igual me surgen algunas preguntas científicas también. Apenas comenzaste la historia, vos me decías que en aquel momento se conocían restos fósiles de Neandertal, que eran los primeros que se comenzaron a descubrir. Ujú. Y la pregunta que se me surgió ahí es, bueno, ¿se comenzaron a descubrir Neandertal antes que los demás Sí. porque son más nuevos? O sea, porque es más fácil desenterrar un Neandertal que un Australopithecus porque vivió hace menos años. Bueno, por una parte sí, porque el hecho de que hayan vivido hace menos tiempo hace que los, la preservación o los restos fósiles estén en estratos, ¿sí? Más accesibles y sobre todo porque neandertales tienen enterramientos que están en cuevas en Europa, en donde la tradición arqueológica, ¿sí? Es mucho más antigua que también que en otras regiones. Entonces, la preservación en esa configuración, ¿sí? Es mucho mejor y la práctica arqueológica, es decir, que hay un sesgo de todo tipo que condujo a descubrirlos en primera instancia, ¿sí? Claro, a ver, nunca me lo había preguntado, porque claro, si un fósil tiene 30.000 años, bueno, tuvo que soportar las inclemencias durante 30.000 años. Claro. Pero si un fósil tiene 200.000 años, o sea, hay un montón de fósiles no de fósiles, de restos que al final no fosilizaron. Estoy haciendo una pregunta que no sé, pero que Uh-huh. digo que a lo mejor un homínino murió hace 200.000 años, sus restos fósiles aguantaron 50.000,
pero después por alguna razón salió a la luz y esos huesos después se desintegraron, lo que Ujú. sea. Claro, preservar durante 200.000 es mucho más difícil que durante 30.000, sin duda. Claro. Y vos pensás que también, digamos, lo que nosotros tenemos en términos de registro fósil es lo que sobrevivió al proceso de fosilización, es decir, que hay un montón de sesgos en ese complejísimo proceso de preservación, que bueno, que tenemos una fracción ínfima de aquello que vivió realmente. Entonces es muy importante conocer cuáles son las variables que influyen en la preservación de fósiles para poder evaluar cuán representativo es ese registro y cuánta información biológica o paleobiológica nos da. Una anécdota muy colorida es que uno de los restos de Homo habilis, ¿sí? Uno de los cráneos de Homo habilis se descubrió en África porque un grupo de chicos jugaba a la pelota con el cráneo de Homo habilis. No Es sabías, decir, ¿no? claro, es decir, un resto fósil de 1,5 millones de años, luego, por distintos procesos de desenterramiento, quedó expuesto, ¿sí? Y bueno, y los pibes lo usaban como pelota, bueno, se entiende, ¿no? Qué Y es muy locura. difícil luego, como estos perpetradores del fraude de Piltdown, una vez que el cráneo sale de su matriz de enterramiento, de su matriz sedimentaria, de la roca donde está enterrado, originalmente es muy difícil datarlo. ¿Sí? Ajá. Entonces, perdés mucho la perspectiva ¿Por qué es difícil datarlo? temporal. Lo que se data en realidad es la roca que está alrededor. La roca, huesos de otros, de mamíferos o de otros bichos que están enterrados en el ensamble con ese fósil, digamos, pero no se destruye el fósil para datarlo. No sabía. Yo siempre Mm. pensaba que era directamente sobre el fósil, que se tomaba No, una pequeña muestra y se databa eso. Mirá no, vos. en general no, 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 no. Pero bueno, ¿Eh? llegado el caso sí, pero bueno, con métodos muy modernos que utilizan muestras muy pequeñas, pero normalmente no se hace eso. Claro, claro, claro.